último minuto. 11 de la noche en punto, estamos ya en vía pública al aire monitoreando por supuesto lo que ha sido esta alerta de tsunami para las costas chilenas de nuestro país tras el terremoto de magnitud 8.8 que ha sacudido a Rusia. Hay una alerta vigente principalmente para las costas de Atacama y también para la región de Valparaíso en un nivel de alerta y de precaución para el resto de nuestro continente. A esta hora ya hay una reunión de Senapred, se están reuniendo las principales autoridades del país. Esta es una información que probablemente se va a ir modificando durante horas de la noche. Vamos de inmediato hasta ese lugar donde están las autoridades. Jan Giachetti está allí, escuchamos tu reporte. Jan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Davor, buenas noches. Mientras continúan llegando las autoridades a este COGRID que ha citado Senapred de forma urgente gracias a las alertas que ya ha notificado el CHOA desde la región de Valparaíso, es que se ha podido confirmar finalmente que existe alerta de tsunami para 3 regiones de nuestro país. Estamos hablando de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Sin embargo, para el resto de nuestro territorio existe condición de precaución. De todas maneras, las autoridades están muy preocupadas respecto a la situación que va a estar ocurriendo durante la mañana en el territorio insular, específicamente en Rapa Nui, donde el tren de olas llegaría primero y que finalmente ahí es donde se van a tomar determinaciones según lo que vaya ocurriendo durante toda la jornada del día de mañana. También señalarles que la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, ha señalado de que hay que tener mucho cuidado, no hay una amenaza inminente, es decir, este tren de olas no llegaría durante los próximos minutos, pero sí durante las próximas horas. Es por eso que en ese mismo instante es que se tiene que tener mucha consideración con la comunidad y tener mucho cuidado respecto a las acciones que puedan realizar las autoridades, pero también la comunidad. No hacer un llamado de alerta inminente, sino que más bien de precaución, pero claro, para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso es de alerta de tsunami, pero que durante la mañana va a estar ocurriendo. Han informado desde Senapred hace pocos instantes horarios y me gustaría mencionar algunos. En Arica, por ejemplo, el tren de olas está programado para las 14:51 horas, para Iquique a las 14:55, para Tocopilla a las 15:06, también para Antofagasta 15:09, Taltal 15:18, Huasco 15:27, Coquimbo 15:34, Pichidangui 15:48, Quintero 15:54 y Valparaíso 15:50. Y en ese mismo orden es que finalmente se van a estar tomando determinaciones según vaya evolucionando esta emergencia que ha movilizado no solamente a nuestras autoridades nacionales, sino que también a nivel internacional. Hemos recibido informaciones de, por ejemplo, otros lugares como Estados Unidos, donde también existen alertas de tsunami. Sí, Davor. Sí, claro, eso es muy importante decirlo y también manifestarlo para la tranquilidad de la población. Está el sistema de alerta de Estados Unidos, de Japón, de todos los países que tienen salida al Pacífico, que permanentemente están en alerta por terremotos, por más pequeño que sea a nivel mundial. Chile también, a través del servicio hidrográfico de la Armada, tiene la capacidad de monitorear a través de las boyas DART, que han estado en algún tiempo también en el foco de la noticia, y allí se reciben todas estas alertas y finalmente se llega a estos boletines que ha dicho el CHOA, lo acaba de confirmar. Cada una hora se van a ir actualizando durante toda la noche. Hasta ahora la información que tenemos es que a las 11 de la mañana con 25 minutos hora de Chile continental, 9 con 25 minutos hora de la isla de Pascua, Rapa Nui, va a llegar la primera ola, que debería ser una ola de entre 30 centímetros y 1 metro. Esa es la información que está disponible ahora, pero probablemente una vez que termine el COGRID y tengamos ya la voz de las autoridades, esto se puede ir modificando. Ha habido varias alarmas de este tipo en nuestro país en los últimos años, sobre todo a partir del terremoto del 2010, que para todo Chile significó levantar las alertas, así que nos quedamos atentos, Jan, a lo que pueda allí suceder. En todo caso, lo que dicen los boletines y lo que dices tú también es que Chile tiene estados de alerta. ¿Eso qué significa? Un tsunami intermedio, y tiene también estados de precaución, que eso ya es un tsunami muy pero muy menor, que solamente significaría una pequeña alza de marea. Todo esto es modificable, pero es la información que contamos hasta ahora.
Sí, de hecho, en estos instantes ha iniciado el COGRID hace pocos instantes y se espera que exista esta reunión, aproximadamente dure o se prolongue por media hora y ya en ese periodo de tiempo exista una vocería mucho más recabada respecto a los antecedentes sobre lo que va a estar ocurriendo durante las próximas horas, sobre todo en la mañana en nuestro territorio nacional. Por supuesto, muy atentos en lo que va a estar ocurriendo en Rapa Nui, donde se podrían generar las primeras evacuaciones. No se han descartado evacuaciones, eso es muy importante, pero de todas maneras, como tú lo señalabas muy bien, Davor, esto va a ir evolucionando y también la altura de las olas probablemente vaya disminuyendo o aumentando respecto a ya lo que ha estado analizando la autoridad en nuestro país. Así que vamos a continuar muy atentos. Me imagino que ya dentro de poco vamos a volver a retomar el contacto para ya dar información respecto a estas declaraciones que estamos esperando por parte de las mismas autoridades. Y también señalarles que en este mismo contexto es que hemos podido ver parte de las imágenes que han quedado desde Rusia y también Japón, el impacto de la fuerza del oleaje de este tsunami que ha provocado grandes destrozos y pérdidas también, pero que todavía están analizando y realizando un balance sobre la afectación en esas zonas. Por supuesto, nosotros vamos a continuar muy atentos desde este punto para informarles sobre las medidas que va a tomar la autoridad de nuestro país. Sí, Jan, vamos a estar muy atentos a lo que pasa en la región metropolitana, donde estás tú, acá en la ExxonEmi, hoy Senapred, también hay COGRID regionales que se están desarrollando prácticamente en todo el país, con las autoridades locales también para monitorear con los insumos además que cada uno puede tener respecto a la meteorología, el estado de las bahías, si están abiertas, si están cerradas, si hay que levantar o no las alertas, porque las imágenes, claro, nos recuerdan a mucho lo que pasó hace ya 15 años en nuestro país, de la misma magnitud 8.8 que el que sacudió a Chile aquí el 27 de febrero del año 2010, pero cada territorio es distinto, las profundidades son distintas y el viaje que eventualmente tienen que producirse con las olas es un viaje muy pero muy largo, es como viajar prácticamente en avión desde un lugar tan distante como Rusia hasta Chile, por eso es que incluso las olas que llegarían a la zona de Magallanes se proyectan para que lleguen incluso el 31 de julio, o sea prácticamente en las próximas 36 horas, que es mucho tiempo más, pero hay que estar atentos ya a lo que pasa sobre todo allí en el COGRID y además a los informes que va a ir entregando el SHOA a contar de este instante, probablemente cada una hora para ver si actualiza, si rebaja o si aumenta los niveles de alerta que tiene que tener la población en nuestro país. Gracias por el reporte, volvemos contigo en cualquier instante ahí a Senapred. Un abrazo. Bueno, estamos alertas con lo que pasa ahí en Senapred, pero también hay muchas personas que ya están preocupadas también porque vamos a dormir con esta incertidumbre, a pesar de que se entregan los horarios en los cuales podría llegar algún tipo de ola. Queremos actualizar los protocolos del país y para eso ya está con nosotros Michelle Delebre. Gracias, Michelle, por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti, Davor. Bueno, primero, ¿cómo has visto la reacción de las autoridades del país también a partir de esta noticia que llega desde Rusia? 8.8 es muy potente. Pero nuestro país tiene experiencia, también tiene cultura en estos temas. Tiene cultura, tiene experiencia, pero la gestión es clave. Tú lo señalabas recién, nos vamos a ir a dormir con ciertos grados de incertidumbre que podrían resolverse si es que básicamente la autoridad supiera que tiene que actuar con rapidez. Aquí la oportunidad es clave para generar contención social. Cuando tenemos un terremoto de estas características, debo señalar además, ojo, aprovechar de reivindicar la ciencia en nuestro país. Mauricio Fuentes con Sebastián Riquelme, dos destacados científicos chilenos, el año 2022 hicieron un documento publicado en Nature donde ellos analizaban precisamente esa zona y establecían a partir de modelos la posibilidad de un terremoto tsunamigénico que lo calculaban incluso en magnitudes similares a las de ahora, prácticamente 9. Y por lo tanto estamos hablando de que una vez ocurrido el terremoto, rápidamente se sabe que es tsunamigénico. Y probablemente creo que nos falta tiempo para que esta estructura que es pesada, que son los COGRID, no tienen la agilidad que merece la emergencia, sean rápidamente convocados de manera tal de acortar la brecha que hay y que nos genera incertidumbre para toma de decisiones que no requieren certeza. Por ejemplo, probablemente a las 9:30 de la noche esto ya debería haber sido al menos una reunión por Zoom o una reunión presencial para poder tomar decisiones de decir con qué certezas queremos que nuestra comunidad se vaya a dormir. Hay incertidumbre, los modelos se van a ir ajustando durante la noche, pero sí tenemos, deseando lo mejor y preparándonos para lo peor,
algún grado de certeza bastante importante de que vamos a tener alguna llegada de tsunami en nuestras costas. Ya, Michelle, ¿y Chile hoy día tiene el sistema, el instrumental para ponerse en el caso de, porque claro, tenemos aquí información que llega de Japón, de Estados Unidos, Chile tiene las boyas DART, yo decía que estuvieron Así en algún es. minuto en la polémica porque no había dinero para efectuar una mantención de estas boyas. ¿Hoy día está funcionando bien el sistema de alertas de tsunamis de Chile o no? A ver, lo que pasa es que este es un tsunami de campo lejano, por lo tanto nuestra principal información y la más temprana va a venir de la información de monitoreo que tenga el Pacific Tsunami Warning Center probablemente, ¿ya? Y que va a ser durante la madrugada. Pero las boyas DART, como tú señalas, son muy importantes porque nos van a dar una información muy certera de cómo venga el movimiento. Ahora, las boyas DART en realidad son muy útiles para el Pacific Tsunami Warning Center de terremotos que se generan en nuestra costa. O sea, de allá para acá. Exactamente, ese es muy útil. Versus la vuelta de mano es que a nosotros nos sirve mucho la información que ellos capten desde la zona del epicentro o hipocentro de este terremoto. Entonces, perdón, en ese contexto es cuando ya a las 9, 9:30 de la noche nosotros sabemos que hay un tsunami, antes en realidad, cuando se genera este terremoto, sabemos que hay un tsunami importante y creo que hay decisiones que urge tomar para disminuir la incertidumbre. Por ejemplo, ¿dónde tendremos clases? ¿Dónde se suspenderán clases mañana? Deseando lo mejor y preparándonos la peor. Pero levantarse temprano mañana con la incertidumbre o la falta de certeza de si tengo que mandar el niño a la escuela o no en el borde costero, creo que es algo que se puede evitar. Ya. ¿Y hoy día, a tu juicio, no se manejó bien la información? Yo creo que, por tus palabras. O sea, sí, y la verdad es que eso ha sido habitual. Debo decirte que la situación en la última década es parte de lo pesado de nuestro sistema de emergencia y nuestra forma de gestionar. Puedo darte datos como cortes de agua masivo en Santiago, cuyo racionamiento, la información se ha dado a medianoche, el corte de electricidad que se dio masivo, el blackout, donde prácticamente hubo información del estado de excepción constitucional que se dio prácticamente cuando ya la continuidad operacional de las redes telefónicas estaba sumamente dañada. Entonces, tendemos a esperar aparentemente certezas. En esta área, uno toma decisiones sin certezas. O sea, mejor será Laraco. Sí, claro. Es mejor pasarse Mejor tres prevenir pueblos. que curar, como dice el Claro, dicho. mejor pasarse 3 pueblos que estar a última hora anunciando esto. Ya. Michelle, tú que sabes bien cómo funciona esto, porque esto ya lo hemos vivido como país, tú estás Sí. mucho más al tanto que nosotros. Esto de las alertas, hoy día tenemos un listado de horarios en los que llegarían las olas, que van a ser olas de entre 30 centímetros y 1 metro. Tenemos también zonas que están con alerta y otras con precaución. Así es. ¿Esto se debería modificar dentro de la noche? Porque el CHOA dice que cada 1 hora va a emitir boletines. Así es, y es aproximadamente la misma periodicidad que emite el Pacific Tsunami Warning Center. Ya. Por ejemplo, yo te podría decir que ¿Y eso va cambiando para peor o para mejor? para peor o para mejor, pero además no nos olvidemos que el cómo ingrese ese tren de ola, independiente de cuál sea la costa norteamericana o la costa nuestra, va a ingresar dependiendo de las características de la bahía, etcétera. Por lo tanto, no es lineal el impacto y por lo tanto se requiere esa información más fina. Por ejemplo, hace poco rato el Pacific Tsunami Warning Center estableció un grado de alerta, por ejemplo, para lo que tenía que ver el estado de Washington, para California, etc. O sea, va a ir evolucionando esto, pero lo que sí debemos tener claro para mantener la calma en ese sentido es que esto no es para nosotros un hecho repentino. Tenemos para prepararnos muchas horas, para dormir tranquilo, levantarnos temprano, prender la televisión e informarnos, entre otras cosas, de cómo viene esto y a qué hora va a afectar y qué zonas va a afectar. Ya, y cuando se dice que puede haber un tsunami, por lo menos como está proyectado, de entre 30 centímetros y 1 metro, ¿eso qué significa? Porque de repente nos olvidamos de estos temas y en algún minuto los tuvimos muy presentes. ¿Qué significa? ¿Que sube la marea, que podría eventualmente entrar a alguna zona costera? Sí, efectivamente, no nos olvidemos el terremoto de 2011, Campo Lejano, Japón, donde básicamente cerca de 15, 20 horas después nos llega un tsunami y ese tsunami va a afectar de maneras diferentes. En algunas zonas, por ejemplo, podríamos tener desde un tsunami meramente instrumental hasta el otro extremo, que podamos tener grados de destrucción, como por ejemplo podría ser lo más lógico, caletas de pescadores, o que tú tenías un río que llegaba, ¿cierto?, a la costa y por la conformación de la bahía, el tsunami no solamente se quedó con la barrera de la costa, sino que además ingresó
por esa suerte de camino que permite penetrar en el territorio. Por suerte estamos en verano, muchos de los ríos están con poca, o sea, estamos con poca agua. Y tenemos un elemento, que bueno que lo señalas, es invierno. Mañana vamos a tener probablemente, o podríamos tener evacuaciones. Ya. Hay quienes se quieren preparar hoy día en la noche y quienes nos están viendo, bueno, consideremos la variable meteorológica. No estamos Está con lloviendo en buena- el sur, sí, po. Exactamente, Fuerte. por lo tanto, lluvia, frío, etcétera. Eso requiere otro tema como abrigo, alimentación, Ya, medicamentos. ¿Pero qué se le puede decir a la gente que dice, 30 centímetros no es nada, no es mucho, es poquito 30 centímetros, esto es 30 centímetros? Porque 30 mucha gente lo puede centímetros. medir así, 30 centímetros en buen chileno te puede mandar lejos. te puede matar. Sí, sí. O sea, claramente, porque no nos olvidemos, esto no es una ola, es una masa. Es una masa, básicamente. Nosotros en las imágenes solemos ver en las gráficas El como tren de la ola. ola casi surfeable. No, esto es una masa y por lo tanto 30 centímetros te puede botar. Y hay una recomendación, otra medida que podría tomar la autoridad política, cerrar el borde costero de ciertas zonas. Porque a mí no me cabe duda que hay quienes van a querer ir a sacarse la mejor selfie o hacer el mejor video viral en el borde costero. O sea, de partida la Avenida Perú, que es famosa por esta gente que tiene actitud temeraria, po. Así es, así es. Y eso, por ejemplo, esta noche es el momento de tomar posesión de esos bordes costeros donde estimamos que pueda haber mayor afectación para que básicamente copemos el territorio y le digamos a la gente, aquí estamos tomando decisiones. Creo que eso es importante en las horas en que las personas todavía están despiertas y están informándose. ¿Qué, de alguna manera, moraleja podemos sacar de lo que ocurrió hace un par de meses, sobre todo con este terremoto que hubo cerca de Puerto Williams, que obligó prácticamente a evacuar todo Punta Arenas y después la gente decía, bueno, ¿por qué evacuamos? Hoy día probablemente no se va a repetir ese comportamiento. ¿Podemos sacar alguna conclusión de todo aquello? Probablemente aquí debemos confiar, entre otras cosas, en lo que nos dice la ciencia, y la ciencia también nos habla de aquellos lugares en los cuales para nosotros un terremoto no es evidente. Aquí hablamos terremotos que son de campo lejano, ocurren lejos. Ojo que también tenemos, y algún día quizás lo podremos conversar, terremotos de campo cercano, ocurren cerca, pero son terremotos lentos. Es decir, tú los percibes de baja magnitud, pero cuando tú miras los instrumentos, son terremotos que pueden generar tsunami. Es decir, aquí estamos en una situación similar. Tenemos una gran ventaja. Van a pasar muchas horas hasta que ese tsunami llegue. El tema y el desafío para el sistema de emergencia es que le decimos a la gente qué hay que hacer durante estas horas. Y no solamente 3 horas antes, cuando le digamos a la gente, ¿sabe qué? Usted va a tener que hacer evacuación. Ya, hoy día tenemos 3 regiones que están con alerta, la región de Atacama, la región de Coquimbo y la región de Valparaíso. Por lo menos así nos vamos a ir a dormir un ratito más. Las personas que viven en qué partes de esas regiones se tienen que preocupar, que están cuán cerca del mar. Bueno, todavía es difícil de señalarlo, precisamente porque no tenemos todavía la medición y la proyección tan clara. Esto es como cuando vamos con el pronóstico meteorológico, en la medida en que nos vamos acercando al día D, vamos sabiendo con mayor precisión. Pero eso probablemente ya mañana en la mañana lo vamos a tener bastante claro. A mí no me extrañaría que la cantidad de regiones aumente y además no necesariamente, insisto, un tsunami va a golpear de la misma manera una parte de la costa de la misma región que otra. De hecho, debo señalarte, yo te citaba a Mauricio Fuentes y Sebastián Riquelme con este estudio que hicieron. Ellos hicieron ese mismo estudio para la costa del sur, en lo que tiene que ver con tsunamis, usando la misma metodología el año 2021. Y yo creo que este es momento también para que nuestras autoridades de emergencia tomen esos documentos, los analicen y tomen decisiones también basados en la ciencia. Por ejemplo, ese estudio, a mí me tocó leerlo completo, establecía cómo se diferenciaba dependiendo de dónde llegaba una ola o el tren de olas, cómo diferenciaba en algunos lados, iba a llegar más hacia el interior y en otros lados iba a llegar obviamente de manera mucho más tímida, mucho más o menos impactante. Eso es tan importante porque te define lo que tú quieres, lo que tú me preguntas, hasta dónde o a qué lugar hay que evacuar. Ya, pero ahí vamos a tener un primer parámetro con lo que pasa en Rapa Nui, en la isla de Pascua, a las 11 de la mañana con 25 minutos. Lo que pasa allí va a ser trascendente para pensar en lo que puede pasar en el resto del continente, o una cosa no tiene que ver con la otra. No, lo vamos a tener y probablemente ya a esa hora, además previo a que llegue a Rapa Nui, vamos a tener una estimación bastante certera porque ya de una u otra manera
ya sale del campo cercano al tsunami y empezamos a tener una progresión, digamos como cuando nosotros golpeamos en una tina el agua y vemos las ondas, y esas ondas ya de una u otra manera van a estar bastante medidas porque tenemos una ventaja. Estamos bastante lejos. Claro. Probablemente vamos a tener más información de lo que va a tener California o el estado de Washington, por ejemplo, al momento de la llegada del tsunami. Y esa es una ventaja. En otras emergencias hemos visto la precariedad de los servicios básicos, para qué decir con la lluvia acá en Santiago, que se corta la luz y sabemos todo lo que viene, y es el temor que tiene uno viviendo en la capital. Cuando hay un tsunami, ¿se pueden afectar también los servicios básicos de las regiones costeras o de las ciudades costeras de Chile? Podrían afectarse, sin embargo, yo creo que aquí lo más importante en este momento son las recomendaciones que da la autoridad para la conducta que deben tener las personas. En el sentido, por ejemplo, de que este es el momento para recomendarle a las personas, vea con qué va a salir, sepa dónde hay adultos mayores para poder asistirlos, para poder ayudarlos. Si mañana va a ocupar el auto en el momento en que en su zona le digan que hay que hacer evacuación, hágalo porque tiene un problema de movilidad o va a llevar a algún adulto mayor. Si no lo tiene, hágalo a pie y hágalo con tiempo. Lleve, por ejemplo, en tales zonas, abrigo, alimentación, lleve sus medicamentos, porque esa evacuación no va a ser de 5 minutos. Esa evacuación va a ser probablemente de varias horas. Y si está en la zona costera, a lo mejor es sin vuelta. Y probablemente, o sea, en la zona costera probablemente pueden haber zonas en las cuales se vean afectados, sobre todo, tú lo señalabas, la Avenida Perú u otras zonas costeras es que ahí la que gente tenemos. llueve un poquito, hay marejada y se va a sacar fotos, pues por eso... Sí, claro, exactamente. No, y además tenemos marejada y vemos cómo el agua entra a los edificios. Por lo tanto, podemos tener algún grado de afectación en el borde costero que está más cercano, ¿cierto?, a las playas, y en ese sentido creo que, por eso te digo, creo que el cierre del borde costero es una medida prudente, y también lo que tiene que ver con la organización de la familia, lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de las clases, que no nos enfrentemos a decisiones a última hora. Ya, por lo menos en lo que tenemos hasta ahora, las olas, reiteramos, van a llegar a Chile, si es que llegan finalmente a contar de las 11:25, sería la isla de Pascua el primer lugar, cerca de las 3 de la tarde el resto del continente. Por mientras nos salva esto, la alerta SAE, que eventualmente pueda llegar a los teléfonos si es que cambia la situación en la noche, ¿es lo que nos va a mantener alerta? Sí, y la verdad es que la alerta SAE, no nos olvidemos, la alerta SAE requiere de antenas celulares. Ya. Por lo tanto, si usted no tiene antenas celulares o no tiene conectividad en su zona, la verdad es que no va a recibir. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en este contexto el terremoto no fue acá. Por lo tanto, nuestra infraestructura crítica no ha sido afectada por el movimiento telúrico. Claro. Eso implica que nuestras antenas están operativas. Por lo tanto, la alerta SAE debería llegar sin inconveniente a nuestros celulares. Y eso entra aunque el teléfono esté apagado, ¿no es cierto? No, aunque el teléfono tiene que estar encendido, hasta donde yo entiendo, sí. Ya. Sí. Y esa es la evacuar si es que hay que evacuar. Que en ese sentido es bastante buena porque es bastante escandalosa. Sí. ¿Te fijas? El tema es que llegue a tiempo, porque acuérdate que ha habido cuestionamientos sobre la alerta SAE, sobre todo los incendios de Valparaíso, de Viña del Mar hace 2 veranos. Exactamente, y no solamente, en general en los veranos hemos tenido problemas y en inundaciones, precisamente porque ha habido demora en la alerta SAE. Ya. Y ese es un tema que tenemos que mejorar, pero además yo te diría otro elemento. Yo creo que aquí no podemos, siempre tiene que haber redundancia, es decir, el sistema A, B, C o D es nuestra caja de herramientas, y por lo tanto creo que aquí también debemos avanzar en fortalecer, por ejemplo, la información oficial a través de las radios de cobertura nacional, de cobertura local, que son muy importantes en el ámbito de las zonas más apartadas, y también de la televisión, y ahí estamos hablando por cable, pero también por aire. ¿Y por qué nos ha costado tanto eso? Porque uno lo ve, y de hecho estábamos hace un ratito cuando veíamos las imágenes que está pasando en otras partes del mundo, vemos que en Japón no está transmitiendo TVN de Japón, está transmitiendo prácticamente la ONEMI de allá, con sistemas de alerta que se toman la pantalla y están al centro de la pantalla. ¿Por qué Chile no tiene eso? Porque allá se prenden los televisores solos cuando hay alertas. Porque nosotros tenemos todavía debilidad en nuestro sistema de emergencia como modelo de gestión y de profesionalización de nuestro sistema. No lo digo desde el punto de vista de las personas que trabajan, sino que hablo de normas, estándares, procedimientos, que estamos muy atrasados. Debo recordarte incluso una realidad más local. La norma técnica que se definió para la transmisión digital de televisión por aire incorporaba el criterio de las alertas, entre otras cosas, por televisión digital, que básicamente implica, para quienes nos están viendo, es que tú estás viendo televisión
y se interrumpe tu señal y te aparece una alerta en la pantalla. Hoy día, de hecho, la tecnología de muchos televisores viene con que el televisor se enciende. Aunque esté apagado, básicamente se va a encender el televisor y te va a lanzar la alerta. En eso llevamos mucho atraso y nuestro sistema se ha transformado un poquito en celular dependiente. ¿Y eso por qué tanto atraso? Porque yo creo que hay una misma mirada de todos los sectores en torno a tener más elementos de precaución, sobre todo cuando tenemos los incendios forestales, que ahí uno está como a ciegas en un sector. Aquí todos sabemos porque se remesa el piso. Yo creo que falta voluntad política. Y en eso no se ha diferenciado desde el 2010 en adelante. Porque la verdad es que estamos hablando, cuando hablamos de esto, además señalémoslo, estamos hablando de tecnología y soluciones que tienen décadas en el mundo. Por ejemplo, el que tú vayas en el auto y desde un centro de operaciones de emergencia se bloquee tu radio. Eso fue desarrollado en la década de los 90 en países como Estados Unidos y tú puedes ir escuchando música y el centro de operación de emergencia levanta la alerta y simplemente te bloquea la señal de radio y te da la información. Eso hasta el día de hoy se sigue ocupando, siendo una tecnología antigua, pero es la redundancia. Sigue ocupándose en muchos países y lamentablemente tecnología tan antigua, siendo un país el nuestro, que somos muy soberbios con los rankings, pero debemos reconocer que cuando decimos que estamos dentro de los países con mejor tecnología de comunicaciones y conectividad en el continente y dentro de los países OCDE, no estamos siendo soberbios, es la realidad. Pero cómo esa tecnología se transforma en soluciones, el punto intermedio es voluntad política. Hay conocimiento, hay tecnología, no es de alto costo, probablemente la bisagra, que es el modelo de gestión y quienes deben establecer con voluntad estos cambios, es lo que nos está fallando. ¿Notas cambio en el sistema de alertas desde el país, sobre todo desde el año pasado en que dejamos de tener la vieja ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, y transformó esto en un servicio que es el Servicio Nacional de Prevención, donde están a esta hora reunidas las autoridades? ¿Se ha notado el cambio en lo que es la comunicación de riesgo, en estar más alerta, en tener más recursos a la hora de manejar o monitorear una emergencia? Qué difícil tu pregunta porque me hace impopular. A ver. Pero voy a hacer, para mitigar un poco eso, quiero citar dos comisiones investigadoras que han habido en los últimos 2 años, asociadas a incendios forestales, donde las dos han señalado que el sistema SAE debe ser complementario. Que entre otras cosas el sistema SAE tiene limitaciones porque no te da instrucciones, te dice que evacuar, pero no te dice hacia dónde. Pero eso ya ocurrió en los últimos 3 años, han ocurrido esas dos comisiones investigadoras. Desde el punto de vista de comunicación de riesgo, creo que es lo que estamos viendo hoy día. Hay mucha información que estamos compartiendo en este momento, como por ejemplo cómo prepararse para una evacuación para mañana. Es una información que debía haberse dado, obviamente, a eso de las 10 de la noche como recomendaciones de preparación comunitaria. Y lo último, para ir a los cifras, presupuesto público. El programa de organización y entrenamiento comunitario de Senapred no ha variado en los últimos años, en los últimos gobiernos, y estamos hablando que para este año estamos hablando de cerca de 83 millones de pesos para todo el año y para todo el país. Eso, la verdad, es que es un presupuesto absolutamente insignificante y probablemente lo que debería ser una de las políticas públicas más fuertes en emergencias en Chile es probablemente una de las políticas públicas más débiles. Hemos hablado muchas veces de emergencias, de que hay más emergencias realmente, sobre todo vinculadas al cambio climático, que han dejado el desastre, por supuesto, en algunos sectores, pero hay también más emergencias como esta que son del tipo geológica, de movimientos de placa, ¿o es solo una percepción? Yo creo que, a ver, si analizamos los últimos 15 años, lo cual es preocupante, durante los últimos 2 gobiernos, para fijarlo en temporalidades que muchas veces se habla, no hemos tenido megaterremotos. Y la verdad es que si pensamos la década anterior, tuvimos 27F, tuvimos megaterremoto en el extremo norte, terremoto con tsunami destructivo en el norte chico, un terremoto en el extremo sur, ¿te fijas? O sea, básicamente hemos tenido 2 años bastante pasivos en materia de terremotos. ¿Por qué te lo digo que no es buena noticia? Es porque en la medida en que pasa el tiempo, la energía se sigue acumulando y en algún momento dado se libera. Y por lo tanto tenemos a lo menos 3 brechas sísmicas importantes en el país, muy importantes, y que básicamente cuando no van ocurriendo estas emergencias, vamos bajando la guardia. Y por lo tanto creo que estos años de silencio deben permitirnos a nosotros fortalecer la musculatura. Y eso creo que todavía está débil. Pero
creo que, insisto, la tecnología está, el conocimiento está, los modelos de gestión están, falta la voluntad política de los gobiernos para poder considerar que este es un área de la seguridad pública que es muy importante. Debo decirte que cuando estamos hablando de tsunami, no nos olvidemos no solamente proteger y salvar vidas, hablemos de la economía, lo que significa, por ejemplo, el impacto en nuestros puertos. Y eso pareciera que en materia de infraestructura crítica no lo consideramos. Entonces hay que ver estas simulaciones que surgen con seriedad para tomar decisiones basadas en la ciencia, basadas en la evidencia y en la experiencia de otros. Claro, y Chile ya lo vivió con Talcahuano, ¿te acuerdas que se destruyó completamente en el tsunami del 2010, del 27F? Así es, y no nos olvidemos, por ejemplo, en el caso de la región del Maule, donde a mí me tocó estar... En Constitución, en la isla de Dorrego, sí. Asesorando básicamente en la continuidad operacional de la red hospitalaria, donde perdimos, en esos poco más de 3 minutos, perdimos cerca del 51% de todas las camas hospitalarias de la región y los 2 hospitales más importantes, Curicó y Talca, con daño estructural. Entonces, hay que comprender la relevancia también de la continuidad operacional de sistemas esenciales y funciones esenciales. Estamos hablando desde los puertos, los hospitales, etc. Ojo, hoy día nos olvidamos de que para continuidad de gobierno, muchas de nuestras sedes municipales, de gobiernos regionales, están en zona de inundación. La pregunta es, ¿nos vamos a recordar de eso cuando venga un tsunami y básicamente afecte esa infraestructura? ¿O no deberíamos estar haciendo un plan de corto, mediano y largo plazo para ir ya estableciendo la movilidad de esa estructura hacia otro lado? Lo mismo, por ejemplo, con jardín infantil. Cierro con un tema muy concreto, no hace tanto atrás. Tsunami destructivo en Coquimbo y centro de la Teletón. Entonces, hay elementos que están. Pues si tú vas a los planos reguladores, a los municipios, tú vas a tener y vas a saber qué infraestructura está sometida a una línea de inundación y cuál sí o sí tienes que mover. Ya. Michelle, son las 11 de la noche con 31 minutos. A esta hora, la gente que está a punto de dormirse, porque hay gente que nos ve todos los días, pero hay gente que a esta hora ya se va al tuto. ¿Qué recomendación le das? ¿Tiene que dormir tranquilo hoy día? Sí, yo creo que sí. Pero yo antes de dormir lo que haría, primero, planificaría mis movimientos del día de mañana. Si es que, partiendo por levantarme temprano y saber si el gobierno tomó la decisión de suspender clases en algún lugar. ¿Y eso lo ves previsible, sobre todo en las regiones que están con alerta, Atacama, Valparaíso y Copiapó? Si tú me Coquimbo, perdón. Si tú me preguntas deseando lo mejor y preparándose para lo peor, comprendiendo que las evacuaciones o todas estas decisiones no son bruscas, requieren un proceso de movimiento de la gente, yo te diría que hay ciertos lugares, probablemente como esos que tú señalas, que en algunas escuelas deberían suspenderse las clases por un tema muy simple. Yo no puedo someter a las familias a que estén durante toda la mañana con una atención pensando en si de una u otra manera mandan a la escuela a su niño o no. Esas familias requieren llamar por teléfono, requieren movilizarse, poner la disyuntiva a la familia entre mando a mi niño a la escuela o no, voy a trabajar o no. Es muy complejo, sobre todo a esta hora de la noche y mañana temprano en la mañana. Todavía hay tiempo para organizarse. Pero yo te diría que a lo menos establecer ciertas cosas. Recuerde que mañana, si le toca evacuar, tiene que cortar el agua, tiene que cortar el gas, tiene que cortar la electricidad, si usted está cercano al borde costero. Revise cuál es el punto de encuentro en su zona, que va a estar probablemente sobre la cota 30. Si tiene adulto mayor, preocúpese de que lleve un set de sus medicamentos en el bolso. En aquellas zonas donde está frío, donde hace frío, donde hay lluvia, prepare su bolso con alimentación y también con ropa adecuada para las condiciones meteorológicas. La alimentación también tiene que ser adecuada para eso. Barras energéticas, algo que nos dé un poquito más de caloría, agua, ¿cierto?, para hidratarse y sobre todo ponerse de acuerdo con la familia y con el barrio. Yo creo que son las principales recomendaciones que uno puede hacer. Algunas cositas hoy día en la noche. Sí, Michelle, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a hacer prevención, que es la labor pública que tenemos también. Así que nos reencontramos pronto. Vamos a seguir monitoreando esto toda la noche. Muchas gracias, Davo. Gracias. Que te vaya muy bien. Bueno.
Y hasta ahora también el presidente Gabriel Boric ha entregado un mensaje respecto a lo que ha sucedido a través de su red social X. El presidente Boric dice que por el terremoto de Rusia hasta ahora se realiza un COGRID nacional. Por lo pronto tenemos alerta de tsunami para toda la costa de Chile para mañana. El protocolo es evacuar 3 horas antes de la estimación de la llegada de la ola. Estaremos informando en detalle los pasos a seguir. Mantengan la calma y solo sigan las instrucciones de las autoridades. Es la palabra del presidente Gabriel Boric, que está, al igual que todos, atento a lo que sucede a esta hora al interior de Senapred, donde están reunidas las autoridades que tienen que ver y están vinculadas permanentemente con las emergencias para ver si se van a tomar nuevas decisiones. Por ahora, recordemos lo que dice el SHOA de la Armada de Chile, que hay alerta de tsunami para las regiones de Atacama, para la región de Coquimbo y también para la región de Valparaíso. Hay nivel de precaución para el resto de la costa de nuestro país, pero es una información que está en desarrollo y cada 60 minutos se va a ir entregando más información para ver cómo sigue esto de acuerdo al monitoreo que se hace con el instrumental que hay en Rusia, en Japón, en Estados Unidos y que también tiene Chile. Pero donde hay mayor incertidumbre hasta ahora es en Rapa Nui, en el ombligo del mundo, donde debería llegar la primera ola que va a golpear territorio chileno a eso de las 11 de la mañana con 25 minutos hora continental, las 9 con 25 en Rapa Nui. René Campuzano, periodista, está radicado ahí en Rapa Nui. Tomamos contacto con él hasta ahora. ¿Cómo te va, René? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Saludos desde Rapa Nui. Bueno, ¿cómo han vivido, monitoreado esto que se está desarrollando a nivel mundial? Ustedes están mucho más cerca que nosotros. Bueno, una vez que se supo de la información del terremoto en Rusia y posteriormente se confirmó que el tsunami podía llegar a las costas chilenas, inmediatamente se constituyó el COGRID provincial, que está integrado entre otros por el delegado presidencial, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, la PDI y también el municipio local. Después de los primeros análisis y determinación de las medidas adoptadas, han adoptado hasta el momento algunas medidas relacionadas con cómo se va a enfrentar a eso de las 9:30 de la mañana, hora continental, 11:30 horas territorio, 9:30 hora insular, 11:30 horas Chile continental. Las primeras medidas que son básicamente, se determinó la suspensión total de las clases en todos los colegios y establecimientos educacionales de la isla. Asimismo, se determinó el cierre de todo el borde costero de la isla, el comienzo del patrullaje preventivo por parte de la Armada, también y Carabineros de la PDI de toda la costa, y está en este momento esperándose información respecto también al tema del cierre de parques, que recordemos el Parque Nacional de Rapa Nui es administrado acá por la comunidad de Maujo, así que también se está esperando esa información con respecto al tema relacionado con el cierre del parque para la jornada de mañana, por lo menos en la... Ya, René, y culturalmente, ¿cómo reaccionan los pascuenses, los Rapa Nui? ¿No es la primera alerta que tienen ahí en el ombligo del mundo? No, así es. Yo llevo radicado más de 5 años acá en la isla y nosotros ya hemos enfrentado 4 alertas de tsunamis acá en el territorio insular, entonces es algo que ya estamos acostumbrados. Recordemos que durante el terremoto que ocurrió en Valdivia se produjo un tsunami de gran envergadura, de gran daño que se produjo acá en el territorio, entonces ya la isla y la comunidad está preparado para eso, se toman los resguardos respectivos. Recordemos que nosotros estamos a más de 3.600 kilómetros de distancia de las costas chilenas, entonces por lo tanto nosotros tenemos varios frentes de impacto con respecto al tema insular, tanto lo que viene desde el Asia-Pacífico como el Pacífico, en este caso Rusia, y también lo que viene del propio Chile continental. Así que en ese sentido estamos, bastante preparados. Existe un plan de emergencia, existen zonas de zonificación, se hacen regularmente una vez al año también operativos para la población tenga que evacuar en caso de ser necesario. Ya, pero la gente sabe dónde tiene que ir, se sabe dónde están las partes altas, pero ¿qué pasa con los turistas? Me imagino que todo el año hay turismo ahí en Rapa Nui. Efectivamente, esa es la labor que tienen que hacer los hoteles, las residenciales y también los guías turísticos, informarles a los turistas que vienen acá a la isla, tanto nacionales y extranjeros, cuáles son las medidas y los lugares donde tienen que evacuar. Acá básicamente hay 2 puntos, uno es la iglesia de Rapa Nui y la otra es el sector del aeropuerto que está en altura. Recordemos que por la configuración y diseño de la isla es una isla volcánica, por lo tanto estamos en cotas de seguridad bastante altas, por lo tanto están igual a algunos lugares determinados para precisamente evacuar en caso de emergencia, pero hasta ahora solamente la información oficial es que se cierra el borde costero, por lo tanto se suspende todo lo relacionado con el borde costero y así también a las 6:30 de la mañana va a comenzar el patrullaje por parte de las autoridades. Bueno, seguiremos atentos a lo que pasa en ese lugar territorio chileno, parte de nuestro Chile insular.
René Campuzano, te agradecemos este contacto y vamos a seguir, por supuesto, monitoreando durante toda la noche lo que pasa ahí en Rapa Nui, en la mitad del Océano Pacífico. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ana. Bueno, como cada semana, como cada día martes, estamos con nuestro panel político. Nos acompaña hasta ahora Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido, Marco. Hola, Daur, ¿cómo estás? Buenas noches. Y también está Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, Daur. ¿Qué tal, Marco? Gracias por esperarnos, lo primero. Estábamos atentos a la emergencia. Pero bueno, vamos de inmediato a la política. Partamos con Marco. ¿Cómo ha visto esta arremetida de Evelyn Matei con la que hemos comenzado esta semana, acusando de acuchillamiento prácticamente al Partido Republicano y a José Antonio Kast? ¿Es una estrategia? O sea, hay un problema cada vez que la política se judicializa, ¿no? Y evidentemente aquí estamos en un caso en donde efectivamente el bloque, no es la coalición, sino que el bloque no ha sido capaz de superar sus diferencias, ¿no? Entre medio están las acusaciones de Evelyn Matei respecto de una campaña sucia en el ámbito digital, ¿no? Ese ha sido el foco. Pensamos que iba a ceder un poco esa crítica, pero el día del lunes, ¿no es cierto?, dio un paso más, ¿no es cierto? Se escaló la crisis al judicializarla y evidentemente eso ha dificultado, creo yo, las posibilidades de que comentábamos el martes pasado, justamente las posibilidades, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo parlamentario, a lo menos los pactos por omisión en las regiones que tienen esta lógica binominal en la elección del Senado. Eso hoy día está bastante más complicado y creo yo que tiene que ver también con esta idea de que Evelyn Matei se convenció que en realidad su adversario político no está en el gobierno, sino que está en su compañero de fórmula, vamos a decirlo de esta manera, porque evidentemente ha ido quedando claro que la posibilidad de que Janet Jara pase la segunda vuelta es real, digamos, así lo muestran todos los estudios de opinión. Por lo tanto, lo que va quedando, ¿no es cierto?, es que los dos candidatos de la derecha, o los tres, vamos a nombrar también a Johannes Kaiser, que mantiene su candidatura vigente, tendrán que disputarse quién es el que va a pasar en primer lugar o pasar en segundo lugar, ¿no es cierto?, al balotaje, y eso yo creo que ha activado las alarmas y de alguna manera intensificó la estrategia de Evelyn Matei. ¿Cómo la ves tú, Rodrigo? Salió muy fuerte Evelyn Matei. ¿Era esperable considerando la última encuesta Academ que la muestra en tercer lugar, prácticamente con la mitad del puntaje que tiene José Antonio Kast? Sí, casi la mitad. No, son esas cosas que sorprenden en política, porque como dice Marco, ya había hecho este punto. En primer lugar, me parece que estamos en presencia de una campaña asquerosa y en eso tomo y recojo el guante de lo que señala la candidata de Chile Vamos, una campaña dirigida, armada, investigada, hay una confabulación en contra de ella, están identificadas las personas o las cuentas, no todas las personas, y paralelamente son personas que están muy vinculadas también a ideas del Partido Republicano, retuitean. Entonces hay una especie, no sé si vínculo directo, pero sí indirecto al menos. Hay que sumar también que el fin de semana se le ha publicado una foto del dirigente republicano, Leandro Kunzman, que acusó también de que la candidata tenía locura temporal. O sea, un dirigente que es candidato de diputado, sumándose a esta campaña asquerosa de los votos, a estas campañas cobardes. Ahora, la pregunta es si era el timing, era necesario, todavía no se judicializa, o sea, hay una iniciativa, creo que por parte... denuncia criminal. Sí, pero todavía no se concreta y bueno, y las cosas... Debería ser la próxima hora en todo caso. Tengo entendido que hay una posibilidad de que algunos senadores de Renovación Nacional interpongan esta denuncia, todavía no ha pasado y las cosas hay que comentarlas cuando sucedan, pero sí está efectivamente anunciada. Yo no sé si es estrategia o puede ser un cansancio. En política siempre se habla de uno que tiene que tener un poquito más cuero de chancho, un buen chileno, porque la verdad que en los tiempos de hoy, con redes sociales, como está la política, la polarización, vemos que además esta corriente en el mundo de acusar, de mentir, de falsear, ha ido creciendo y en este caso atacó a una persona que de manera muy burda, muy baja y hace mucho tiempo. Y da la sensación, desde mi perspectiva, que en el fondo aquí lo que pasó es que reventó. En el fondo no toleró y ahí salen dos cosas. Una, pueden salir legítimamente cuestionamientos de si... ¿Por qué revienta si uno tiene que estar preparado incluso hasta que duela en política? El político tiene que tener un poquito más, esa epidermis un poquito más dura, porque hoy en día lamentablemente, no creo que sea bueno, pero lamentablemente se ha
configurado un escenario en que la política ha sido atacada no solamente por un sector, sino que por todos. Pero, perdón, Rodrigo, en ese reventón que tú hizo de Evelyn Matei, ¿está respaldada ella por la gente de Chile Vamos o reventó ella sola nomás? Yo tengo la sensación de lo que hemos sabido de que no hay una unanimidad, efectivamente, una unanimidad con respecto a la forma, particularmente al momento también. La política tiene muchos de momentos. Y yo no tengo la sensación si este era el mejor momento, efectivamente, para esta arremetida contra José Antonio Caz, republicano, en minutos en que la derecha, la centro-derecha, en razón de que del oficialismo ya configuró una lista casi única, están haciendo los esfuerzos justamente para enfrentar ese nuevo escenario y esto tiende de alguna otra forma también a enredar, a enturbiar, a enlodar esta negociación que se estaba dando. Entonces, creo que el timing, creo que quizás la forma no era la adecuada. Sí da la sensación de que a veces también hay que decir las cosas como son, pero la política tiene mucho también de forma, de momento, y yo tengo la impresión de que no era el momento adecuado. Y las declaraciones que hemos visto también en el entorno cercano, en Chile Vamos, y sobre todo de otros dirigentes, da la sensación de que no es una estrategia o no es una medida que está de alguna otra forma respaldada por todo el mundo. Ahora, perdona, está tomando tracción el tema porque veía en el medio de Clinic que hay una denuncia también respecto de que algunos periodistas estarían siendo objeto también por parte de estas cuentas que se han identificado como parte de un hostigamiento, ¿no es cierto?, que estarían siendo objeto. Estas cuentas se hacen llamar ahora los perseguidos políticos, ¿no?, porque habría una crítica, claro, de la clase política respecto de ello. Ahora, eso habla, ¿no es cierto?, de un clima que muy tempranamente estamos un poquito a algo así como 3 meses y medio de la elección y por lo tanto se ha enrarecido el clima político muy temprano. Entonces ese es un elemento también que hay que tener en cuenta ¿Y esto, de Marco, polarización creciente. ¿Va a afectar la negociación parlamentaria o hay capacidad de ir por cuerdas separados? El Parlamento una cosa y la presidencial otra. Bueno, hay dos cartas que empresarios, que gente vinculada, ¿no es cierto?, al mundo de la derecha influyente han hecho públicas justamente llamando al tema de la unidad. Esto yo creo que dificulta esa unidad. Ahora, la unidad iba a ser respecto de lo que decíamos, esta disputa que se da en aquellas regiones donde se eligen 2 senadores, le llamamos las regiones binominales, que son Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama y Aysén, donde se eligen 2 senadores y algunos distritos que podrían calzar con eso, pero en general, ¿no es cierto?, en el resto del país va a ser difícil que haya una sola lista, creo yo, de la oposición. Lo más probable es que se mantengan las 2 listas en la oposición y la discusión sobre los pactos parlamentarios, sobre, digamos, los pactos por omisión, es lo que queda congelado. Estamos todavía a 18 días de que vence el plazo para inscribir candidatos y candidatas al Parlamento y a la presidencia de la República, por lo tanto, todavía hay un espacio de negociación, por lo tanto, todavía eso está abierto técnicamente. Rodrigo, ¿por qué le ha costado tanto a Evelyn Matei decir que va a votar por Kaz si él es el que pasa? Porque todos han dicho yo voto por el que pasa en contra de la candidata al oficialismo, que es la que debería pasar. ¿Por qué a ella le ha costado tanto? Porque ¿Tú no conoces más la campaña por dentro? No, porque Evelyn Matei, pese a todo, es un ser humano y en el fondo yo me imagino que pasa eso por su cabeza, dar esa posibilidad. ¿Pero se equivoca? Es un ser humano que efectivamente al abrir esa posibilidad entrega un margen de que efectivamente podría perder la primera vuelta con José Antonio Caz. Imagino que nadie que compite está pensando en esa posibilidad, por lo tanto la pone en un escenario que ella no está dispuesta a pensar y me parece legítimo. La gran mayoría de los dirigentes de Chile Vamos y de republicanos han sido bastante claros que en definitiva, pase el que pase, ellos están dispuestos a apoyarlo y a jugársela por ella. Es más, o sea, yo no tengo ninguna duda que si pasa José Antonio Caz, Evelyn Matei, independiente de todos los problemas que ha vivido, ella, me imagino, por su calidad de política, su experiencia, por el amor que siente por el país, va a ser la primera en también entregar su apoyo a José Antonio Caz, y no su apoyo y su trabajo, porque además ya lo hizo. O sea, la última elección fue, pero creo que ella fue la primera dirigente de Chile Vamos en respaldar a José Antonio Caz cuando le ganó al presidente Boric en la última elección presidencial, y no solamente lo apoyó, sino que se la jugó, recorrió Chile. Entonces, yo creo que es una salida muy humana de alguien que está compitiendo y que no le gusta ponerse en el escenario de una derrota, y sabemos también, además, como Evelyn Matei, tiene su genio y no le gusta tampoco ponerse en escenarios que son de alguna otra forma lejanos a lo que a ellos les gustaría. Entonces, pero no creo que eso signifique, independiente de lo que ha pasado esta semana, estos 2 días, un cuestionamiento a que Chile Vamos o republicanos no se la van a jugar por el otro candidato que resulte ganador. Marco, hablemos de la democracia cristiana. Al otro lado, que también hubo novedades durante el fin de semana, este apoyo que se le entrega finalmente a Janet Jara.
¿Fue un seguro de subsistencia para la democracia cristiana o fue con convicción realmente para apoyar y hacerse parte de esta candidatura? No, yo creo que fue un seguro de subsistencia. Se actuó con mucho pragmatismo. La democracia cristiana era un partido que ha venido, ¿no es cierto?, perdiendo su apoyo electoral de manera significativa. Cuando se retornó a la democracia en el año 1990, ellos tenían 1/3 de la Cámara de Diputados. O sea, 38. Exactamente. Entonces, eso se ha ido dilapidando. Hoy día, en realidad, los parlamentarios propios son 4 diputados, ¿no es cierto?, y 2 senadores en la práctica, lo que va quedando. Y por lo tanto, la justificación electoral no es lo importante, creo yo, sino que es el carácter simbólico que tiene la democracia cristiana, que le entrega de alguna manera a Janet Jara la posibilidad de moverse más hacia el centro, hacia el electorado moderado, que es lo que en definitiva es lo que importa más, ¿no es cierto?, de lo que pueda pasar con lo que hagan los demócratas cristianos. Ahora, yo creo que la negociación parlamentaria, que todavía está en curso, ¿no?, hasta ahora están haciendo los esfuerzos por tener una sola lista, no está garantizado que también sea una sola lista. Evidentemente le va a permitir a la ADC obtener algunos espacios que ellos quieren a lo menos mantener lo que tienen hoy día y crecer un poco más. Y esto era una estrategia de pragmatismo necesario, porque evidentemente con las reglas electorales donde los umbrales para mantener la vigencia de los partidos políticos se han ido, ¿no es cierto?, subiendo, se hacía difícil que la democracia cristiana se mantuviera como tal. Hay experiencia en el mundo, la ciencia política ha estudiado de manera comparada que otros partidos políticos en Europa, por ejemplo, la socialdemocracia portuguesa o incluso la democracia cristiana, después de la crisis de los 90 logró subsistir, ¿no es cierto?, con una serie de acuerdos y pactos parlamentarios. Bueno, eso es lo que estamos observando hoy día y, como digo, el aporte simbólico que le hace a la campaña de Janet Jara, yo creo que para la candidata es una ganancia muy importante. Rodrigo, voy a usar 2 conceptos que se han dicho durante las últimas horas, los analistas sobre todo, cheque en blanco y lápida para la democracia cristiana. ¿Coincides con esas apreciaciones que hay sobre esta decisión que tomó la Falange? Yo al menos estoy cercano. Creo que sí, una calculadora brutal. Creo que aquí operaron mucho los roles de los incumbentes. Finalmente los incumbentes, que son quienes de alguna forma administran parte del partido, tienen su estructura, lograron imponerse frente a la postura del presidente y de muchos presidentes anteriores que habían firmado una carta justamente días antes, señalando que a veces la calculadora o la subsistencia, cuando uno renuncia a ciertas convicciones y recordando el origen de la democracia cristiana, que nace como un partido justamente para oponerse al Partido Comunista, a los partidos totalitarios o de extrema izquierda o de extrema derecha, marca cuando los partidos pierden ese espíritu, esas convicciones, esos valores, esos principios, empiezan los ocasos de ello. Bueno, la democracia cristiana, como bien reflejó Marco, vive ya un proceso de ocaso. O sea, aquí no estamos hablando de una disminución, sino que una baja permanente y constante dentro del rol y la influencia política. Subsistencia creo que hasta por ahí, porque yo creo que hace rato ya la democracia cristiana dejó de ser ese partido de centro humanista cristiano que de alguna forma fue tan protagonista en la transición democrática de nuestro país. Bueno, algunos hablan que puede haber un renacer a futuro. Lo escuchaba ayer a Andrés Saldívar, tuvo a Ignacio Walker también anoche acá, decía, bueno, a lo mejor a futuro puede ser. Vamos a la campaña de Janet Jara. Tiene ya un vocero o un parte del comando, Erika Edo, demócrata cristiano, también a Ricardo Lagos Weber. ¿Se va armando a poco la campaña o está muy atrasada respecto a lo que está haciendo el resto? No, yo creo que ella tenía que esperar la decisión de la democracia cristiana. Eso se concretó el día sábado y por lo tanto probablemente en estos días, ¿no es cierto?, termine de amarrar esos los acuerdos necesarios para reconocer su comando y probablemente lo haga durante la semana. Ahora, yo creo que más importante que eso, ¿no es cierto?, es la discusión programática, ¿no? Evidentemente ahí donde la DC también a propósito de su rol va a querer influir en la conformación de ese programa de gobierno y por lo tanto va a intentar tener un espacio como ya lo está teniendo en la conformación del comando, como tú decías, con la participación por ahora del diputado Erika Edo. Entonces, en cierta manera, hay un orden, ¿no es cierto?, que contrasta con el desorden que estamos observando cuando hablábamos en la primera parte respecto a lo que está pasando con la oposición y especialmente con la derecha. Es cierto que no es un orden fácil porque evidentemente va a tener que hacer esfuerzos importantes. Vamos a ver su capacidad de liderazgo para llevar adelante la negociación. Tienen 18 días, ¿no es cierto?, para concretar esa negociación de cupos parlamentarios, cosa que no es muy fácil, pero evidentemente vamos a ver cómo ella coloca su capital político y tiene un comando, ¿no es cierto?, tiene una estructura que le permite enfrentar el desafío de la campaña a partir del 18 de agosto. Ya, pero sigue teniendo una piedra en el zapato con Daniel Jadwe, con Lautaro Carmona, Rodrigo. Yo iba a decir que el vocero era Daniel Jadwe, porque al final
ha tenido que dar más explicaciones de Daniel Jadwe, de los dichos, de lo que no dice, de lo que hace, que del propio programa. Sí va a tener una complicación, sin duda. ¿Y eso va a seguir? Y eso probablemente va a continuar. O sea, Pero es una estrategia. Daniel Jadwe quiere un protagonismo, quiere ser candidato, pese a todo, pese a lo que lo tratan de ocultar, probablemente se tenga que hacer foto con ella para ir de candidato por el Distrito 9, donde fue alcalde. Vamos a ver si sigue manteniendo los dichos o si lo tienen más callado. Ha tenido dificultades para configurar también su comando económico. Ha tenido que sacó ya a Carmona, que había sido quien había hablado del crecimiento interno, con el consumo interno. No, yo discrepo un poquito de la mirada que tiene ahí Marco. Creo que se le ha complejizado los últimos días allá en el Jara. Ha habido un cierto estancamiento en la encuesta. En la última CADEM incluso fue pasada por José Antonio Kast. Ha tenido problemas para ir sumando. Va a tener una complicación porque ahora son 7 partidos, cada uno va a querer su espacio y eso no va a ser fácil. Y justamente vamos a ver si vamos a ser testigos si a la Jaraneta se le acabó la benzina o le queda todavía estanque para ir de alguna forma asumiendo el liderazgo de ir colocando las piezas, armando. Ella decidió arriesgar cierto capital político al tomar un liderazgo de eso y eso puede tener costos como también puede tener éxitos si esto prospera. Y así como se están configurando las presidenciales con candidatos más potentes que el otro, ¿el centro sigue vacío o alguno está llenando el centro? Bueno, falta un candidato para el centro. No, todos aspiran a ir a buscar a esos electores. El problema es que todavía no hay una oferta suficiente para esa demanda de centro, ¿no? Hay que esperar hasta el 18 de agosto porque también tenemos que ver qué pasa con los candidatos que están buscando patrocinio, ¿no? Lo que logra hacer Harold May Nichols, lo que puede hacer Marco Enrico Minami, ¿no es cierto? Que también van a intentar ir a buscar esa base electoral. Por lo tanto, la grilla de verdad la vamos a tener el 18 de agosto, ¿no es cierto? Para saber efectivamente quiénes están más disponibles para ir a buscar ese electorado variado, ¿no es cierto?, amplio, que llamamos, para simplificarlo, el centro político, pero sabemos que el centro, ¿no es cierto?, no es un centro ideológico, sino que es un electorado mucho más amplio, mucho más diverso, y ahí los candidatos van a tener que hacer esfuerzos para diseñar estrategias amplias para llegar a todas esas audiencias. Rodrigo, ¿coincides con esa mirada sobre el centro político o el centro ya no existe? Ya... No, se existe, porque hay mucha gente que se declara de centro. Pero tiene público, pero eso tiene, ¿no? Pero no ha logrado, no ha habido el protagonista político capaz de capitalizar esa moderación que sí tienen los votantes, que dicen al menos tener los votantes. Eso puede estar condicionado de 2 temas, probablemente una polarización, porque al final del día, independiente de que aquí se vistan de más moderados, de más de centro-derecha, José Antonio Kast representa una derecha más extrema, aunque tiene a Kaiser ahora que de otra forma lo maquilla. Janet Jara representa una izquierda más extrema y eso tiende de alguna forma a polarizar la elección y alejarla del centro. Por lo tanto, y hemos visto que ellos han tomado el protagonismo. Independiente de que Evelyn Matei, a raíz de estos conflictos, ha logrado capitalizar y agarrar la agenda estos últimos 2 días. Pero con la discusión en los polos, es difícil de alguna forma copar este votante racional que se declara de centro. Yo lo veo más distante y además los candidatos independientes, o sea, los candidatos independientes, valga la redundancia, no tengo la impresión de que sean capaces de capitalizar la votación para captar este votante central. Y en el caso de Janet Jara va a tener una complejidad adicional, que creo que en el fondo, con un gobierno marcando 30-35% de aprobación, las posibilidades reales de crecimiento de ella van a ser bastante limitadas porque su votación hoy en día hemos visto que está muy relacionada con la aprobación o desaprobación del presidente Boric. Y mientras el presidente Boric mantenga los niveles de aprobación en lo que está, se ven lejanas las posibilidades también de que obtenga un triunfo en la elección presidencial. Rodrigo, Marco, muchas gracias por estar acá esta noche, gracias por venir, nos reencontramos la próxima semana. De todas maneras. Y a ustedes les decimos que vamos a seguir atentos acá en Canal 24 Horas a toda esta información que está vinculada con este tremendo terremoto en Rusia 8.8 con alerta de tsunami que se mantiene vigente para las costas de nuestro país. Una información que vamos a estar actualizando durante la noche, por supuesto, en Canal 24 Horas. Gracias por estar aquí en Vía Pública. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.